Hoy va a ser uno de esos programas de alta recordación en Todo va a estar bien, en razón de quién es nuestra entrevistada. Inteligente, aguda, figura rutilante de nuestra política. Cuando opina, se mueve la tierra. Hace como un año que no da entrevistas. Y sin embargo, hoy, cosa que agradecemos, ha querido estar con nosotros en Todo va a estar bien. Se la presentamos en el siguiente video. Pamela Giles, nacida el 30 de noviembre de 1960, es una carismática periodista y política chilena, actual diputada del distrito número 12, conocida por su estilo directo y apodo de Abuela. Giles destacó en televisión antes de dar el salto a la política. Desde 2018 ha impulsado iniciativas como los retiros de fondos previsionales durante la pandemia, ganándose la atención y apoyo del público. Actualmente también participa en el programa de espectáculos Primer Plano, donde sigue mostrando su personalidad vibrante. Pamela Giles es una figura polémica y fascinante en la política chilena. Es periodista, fue una extraordinaria reportera de programas de reportajes, conductora de programas de televisión en aquellos años cuando la televisión pública se hacía cargo de los temas de los que tenía que hacerse cargo. Hoy, diputada de la República. Ya las más mateas, tiene casi un 100% de asistencia a su pega, a su trabajo en el Congreso, en la Cámara. 153 proyectos de ley presentados. Se corporiza en este set de Todo va a estar bien, la rutilante, espléndida figura de la diputada Pamela Giles. Diputada, por favor. Háblame de ti, Pamela Giles. Háblame de ti y de tus proyectos y Además resultados. es una bella señora, como tú usted. Muy bien. Bien, muy Muchas gracias, agradable. Pamela. Muchas Este gracias. es como mi casa, vida Sí, de po. yo he estado muy seguido aquí. Sí, yo lo sé. Oiga, ya, partamos con algo suave. Usted quede debajo del agua. Esta cuestión de esa amenaza de algo suave. Suave. Pamela Giles, ¿quién va a ser el próximo o próxima presidenta de Chile? A su juicio. Ya. Está difícil. Sí, ya. ¿Quién es su candidato? No tengo candidato. Ni candidata, porque hay Sí, que claro. decir que Sí. hay un número importante de candidatas. No. Yo creo que está difícil responderte justamente por eso. Ya. Porque hay mucho que comentar respecto de quiénes son los candidatos, pero como que ninguno cumple del todo con esta expectativa de la gente. Yo creo que la gente está llena de odio hacia los políticos y hacia los partidos políticos. Y creo que estos candidatos presidenciales van a concentrar más odio que adhesión en general. Más rabia que adhesión. Señora Pamela Giles, si me permite, Ya. quisiera yo invitarla, convidarla a este set. ¿Por qué tanto aplauso a doña Pamela? Todos la queremos acá. Todos la que... A la Voy a abuela. poner Son estos nietitos estos. Entonces. Sí, hay Sí, nietitos en todas partes. ¿Ah? Sí, nos invaden los nietitos. Sí, me encantan los nietitos. ¿Qué Me pasó? pongo estos cojines, que Por es una favor, costumbre sí. televisiva para que la gente sepa, Para verse más... para estar como más derecho, Ah, porque muy si no bien, uno se sí. hunde en los... Claro, los antiguos nos enseñaban, siéntate derecho y te pegaban un palmazo ahí. Claro, ¿te acuerdas? pero en estos es difícil estar... Yo sí, al recuerdo, Pamela, a propósito de temas que están en la agenda, vamos a ir a la política, pero de que tú fuiste conductora, nos tocó en algún minuto juntos. Oye, no es obligación que hablemos solo de política. Sí, po. La abuela se Sí, caracteriza porque puede hablar de cualquier cosa de la vida. Correcto. Nos tocó en algún minuto conducir un programa que se llamaba En Debate hace 20 años. Cuando, decía yo, la televisión pública se hacía cargo de los temas de los que tenía que hacerse cargo. ¿Qué mirada le das hoy a tu ex canal, a TVN? Como el hoyo. O sea, atroz. Wow. Yo creo que a quienes creemos y creímos en esa época y no hemos dejado de pensar que es muy necesario para la libertad de expresión de un país que haya una televisión pública, que haya una televisión que no dependa supuestamente de los avisadores y que sea de todos los chilenos. La verdad es que el modelo de negocio que se ha instaurado, además de hacer una pésima televisión en general,
Yo tengo largos años de análisis de industria Sí, pues, yo lo también. Y lamentablemente ese canal hace mal la televisión. Aparte que ha sido el botín del coteo político durante décadas y que tiene además un director ejecutivo en este momento que no tiene la menor idea de televisión y que está llevando al colapso más absoluto ese canal. Es una pena. ¿Cómo salvar eso? ¿Tú estarías disponible, por ejemplo, para encabezar un proyecto televisivo de periodismo, a ver, por así decirlo, de temas serios, relevantes que le importan y le influyen a los chilenos? Bueno, yo espero primero que ese proyecto se salve y no se privatice. No dejemos de tener televisión pública. Y me parece a mí, aunque esto suena antiguo, pero sigo pensando que está más vigente que nunca, el modelo BBC o televisión francesa, en que no hay avisadores de por medio, en que es una televisión del Estado. Pública, pagada por el Estado, pagada por todos los chilenos, pero que también tiene una exigencia de calidad superior al de cualquier otro canal. Y esos han sido modelos exitosos, lo que te estoy mencionando, durante prácticamente 40 años. Entonces es perfectamente posible hacerlo. Hagamos un quiebre. Ahora, en manos del señor Vidal, ni una posibilidad. Don Pancho, no, estamos perdidos. O sea, Pancho Vidal yo creo que es el sepulturero. Presidente del directorio TVN. Sí. Pamela, te quiero llevar al top 3. Esta gente es un poco, a ver cómo decirte, maliciosa. Y te quieren proponer lo siguiente. Defínete. Esta gente. Estos dos se salvan, pero el resto... Esta gente, pero son los del programa. El creativo del programa. La Anita María, que es un pan de Dios. También se salva. Defínete, Pamela, si eres tan amable. Pero la Tami es... ese es el genio malicioso. O sea, la gente no sabe, pero hay una Tami que hay que tener mucho cuidado. Tami, pillina. Sí. Defínete en 3 palabras, si puedes. A mí misma. ¿Cómo eres? Yo tenía un grito que... en mi época de SQP, ¿Ya? una de las cosas muy buenas de ser vieja, te lo digo a ti que eres un lolo, entonces para que sepas lo que viene. Ya está, te agradezco. Una de las cosas estupendas es que uno puede hacer recuerdos y reírse mucho de lo que pasó. En SQP, uno de los rituales que logré instaurar era que me gritaran, cuando me querían hacer la pata, gritaran: abuela vigente, la abuela es bonita, abuela vigente. Vamos, muchachos. La abuela es bonita. Bueno, ahí habría 2 cosas que a mí me gustaría que me describieran. ¿Tengo que dar mi opinión? Es usted espléndida. Muy bonita. Y tienes unos ojos encantadores que si tú los miras mucho rato te secuestran. No, todo esto es riéndose. ¿No era en serio? Perdona. No, yo lo que opiné fue en serio. No es en serio, porque es que bonita no es bonita. Sí, ¿ya? Sí. Yo creo que es súper contracultural y para mí ha sido muy importante imponer una mujer madura, que se supone que es el anverso de lo bonita. Correcto. ¿Ya? Y imponer una mujer madura, sexy, envejecerme incluso antes de tiempo, porque yo me empecé a llamar abuela como a los 40 años en televisión, ¿cachai? Claro. Y eso ha sido muy interesante como ejercicio comunicacional y político. Pero yo creo que bonita es irónico y eso es interesante. Ya. Vigente, yo espero estar, y creo que estoy vigente. Obvio. Y me gustó una palabra que usaste en la presentación, que me encanta porque es como una mezcla entre política y farándula, que es la palabra rutilante. Pero es que usted que le calza una muy perfectamente. Buena palabra. Ayer sentado en ese mismo sillón estuvo Johanna Scheiser. ¿Son amigos o no? La abuela se ha dedicado durante los últimos 50 años a cultivar enemigos. Enemigos. Y es el caso de... Amigos no tengo. Yo cultivo enemigos. Joe es uno de mis buenos enemigos. Sí, de mis más destacados enemigos. Bueno, decía que el Senado era una lata, en cambio la Cámara de Diputados era espléndida, porque había figuras rutilantes. Y le pregunto yo, bueno, ¿quién? Usted. Mira, qué amoroso. Qué amoroso Joe. Veamos el video, a ver, ¿lo tenemos ahí? Definitivamente la Pamela Giles. Lejos. 3 patadas. Sí, Sí, lejos. La conozco, encantadora dama. Sí, y más peligrosa que uno con navaja. Me lo dice, trabajé con ella en tiempos televisivos antiguos. Brillante. Y yo todavía estoy tratando de ordenarla en mi sistema de coordenadas políticos. Creo que está ahí,
no es medio, es muy anarquista, porque todavía estoy tratando De enredarla un poquito. de saber dónde exactamente anda. Me encanta. Oiga, ese caballero, por favor, da y quita él, ¿ah? No, pero La elogia, pero... Pero la mejor parte es la de peligrosa. Y yo creo que tiene razón. Pamela, ¿y Quizás eres- esa sí, sería a ver. una buena forma de Sí. describirme, ¿ah? Sí, ¿ah? Podríamos poner rutilante, peligrosa y ¿qué más dijo? Anarquista. Y anarquista, fíjate Sí, que es una sí. excelente forma de describirme. ¿Anarquista o cargas más hacia un lado, Pamela? ¿Eres más disciplinada con las ideas de izquierda, de centro? ¿O no te casas con nada de eso? Mira, yo desde que entré a la Cámara y desde mucho antes en realidad, porque el ejercicio político lo vengo haciendo Sí, po. en televisión, politizando espacios como los Por de supuesto, farándula. por supuesto. Tú recordabas el espacio en que estuvimos juntos hace 20 y tantos años En el atrás. año 2002. Entonces, llevo mucho rato considerando que mi único patrón es mi pueblo, la gente, ya la ciudadanía, Mm, los electores, pero más amplio que eso yo diría que la mejor palabra es pueblo. Mi pueblo es mi único patrón y Sí. por lo tanto mi pueblo dejó de entender y de usar palabras como izquierda o derecha. Eso hoy día no es verdad describe eso. nada. ¿Ya? No sé, pues te tendría que preguntar si, por ejemplo, Boric, que se supone que es de izquierda y va a ser un gobierno de izquierda, ha terminado siendo el programa de No, Kast, es que te iba a preguntar prácticamente. exactamente de eso, Pamela. ¿Cómo está ese pueblo, a juicio tuyo, a propósito de lo que fue el estallido social? Uno recuerda, no más AFP, y lo que ha terminado ocurriendo es más AFP. Claro. Uno decía salud y resulta que las listas de espera están hipertróficas. Uno decía educación y la educación pública gratuita y de calidad está en el suelo. Uno decía nueva constitución, tenemos la misma del 80. Bueno, ¿y ¿Y qué? qué pasó? Bueno, que este gobierno traicionó a sus electores. Boric, concretamente, es un traidor al pueblo. Es un traidor a la gente que lo eligió. Porque todo lo que prometió, hay algo que es todo eso y mucho más. Sí, claro. Terminó haciendo prácticamente el programa de Kast. ¿Te acuerdas tú que entre la primera y la segunda vuelta esto era que teníamos que correr a votar por Boric supuestamente porque venía el fascismo? O hizo lo que pudo, Pamela, porque no tiene las mayorías parlamentarias, tú lo sabes bien. No ha tenido este gobierno esas mayorías. Es mentira eso. ¿Es mentira? Sí, por supuesto, yo A ver, estoy ahí. Pero las tuvo, Pamela, para aprobar una reforma previsional completamente distinta a la que querían, por ejemplo. O sea que no solo completamente distinta, sino que es probablemente la traición al pueblo más importante que ha hecho Boric. O sea, nos condenó a 40 años más de AFP. ¿Ya? Sí, po. De los 40 que tenemos para atrás, tenemos 40 para adelante. Aumentó en un 60% los fondos de las AFP y de pasada todo lo que es manoteó 1,5% de préstamo sus forzoso. ahorros previsionales a la gente, ¿ya? Que nadie se los va a devolver, señora, señor, si no está viendo, olvídese. O sea, eso va a ser un manotazo a futuro. no un manotazo futuro, si el manotazo empieza ahora. Bueno, claro, por O supuesto. sea, el manotazo ya es. A mí me parece que es dramático lo que ha sucedido con este gobierno, pero más importante que lo que a mí me parezca es lo que tú me preguntabas, que es la percepción de la gente, que lo que ve es el odio a los políticos y a los partidos políticos. Tiene perfectamente claro cómo los políticos y los partidos políticos están tratando de conservar sus cuotas de poder y por eso emergen personajes que a mí me parecen interesantes, aunque yo no comparto su pensamiento, como Joe Kaiser, por ejemplo, que lo que sí entiende con toda claridad es el folclore, lo que Gramsci llamaría el espíritu profundo de Chile. ¿Ya? Donde lo que hay es ganas, pero rabia profunda hacia este abuso permanente de la élite. Teníamos el top 3 de la diputada Giles. Pamela, 3 cosas que encuentras definitivamente mata pasiones. Por ejemplo, obvio, el mal aliento. ¿Qué cosas ¿Qué te, encuentro qué matapasiones? te hace rechazar a una persona, a un hombre, una relación, a alguien que definitivamente no te gusta, te mata las pasiones, te aleja? Un hombre o una mujer. O una mujer, por supuesto, claro. Bueno, yo creo que la gente, la poca capacidad para relajarse, lo Ya. que probablemente llamaríamos
O sea, yo creo que el sexo consumado, el sexo con orgasmo, Correcto. es un sexo en que tú puedes entregarte. Ya. Y para entregarte tiene que haber confianza y tiene que haber relajación. ¿Ya? Y por lo tanto las personas que no pueden relajarse, que no pueden salir como de un estereotipo o de una cierta dureza o una cierta impostura de la seducción, Entiendo perfecto. ¿ya? Le pasa harto a los hombres. De personaje a persona hay que bajarse. Claro, pero De esos hombres que no seductora, son capaces claro. de salir de esta posición Claro, así como de galán. como de mino, De mino. Claro. a despaturrarse un poco. Sí, para que haya buen sexo hay que despaturrarse un poco. Hay que estar dispuesto a una entrega. Se aprende. Tarde, pero se aprende. Ya. Creo yo, no sé. Sí, está muy bien. Entonces, Algo más que te mate pasiones, Pamela. bueno, en general es como consabido que los malos olores, Sí. la falta de higiene. Sí, claro. ¿Ya? Por eso yo ¿Y no sé algún cómo, rasgo no de sé cómo lo hace la personalidad? gente del Frente Amplio, que no te explico los olores que tuve que soportar. Pero bueno, entre ellos puede que... Pero se han ido ayornando un poco, ¿o no no? sé, pero la televisión no tiene olor. Entonces Esa es yo su te gracia. digo que, Claro. que la experiencia de la cantidad de... Yo no tomo, entonces Sí. la cantidad de pisco sour que tuve que alejar de mí y el olor a cordero magallánico podrido que había en esas reuniones es una cuestión inolvidable. Yo les dije, esto va a ser de alta recordación, Pero muchachos. ¿cómo? Tú me estás preguntando. No, sí, yo encuentro maravilloso. Ya, eso es matapasiones. Ya. Ya, ¿hay algún rasgo de personalidad que te cargue? Así como, aparte del personaje este que no se deja seducir. De una persona, de un señor, de una señora, que sea matapasiones. Que te aleje. La falta de humor. Ah, ya. La falta de humor que es sinónimo de falta de inteligencia. ¿Ah? O sea, yo creo que no existe inteligencia, verdadera inteligencia sin humor. Yo me considero, querido, que soy una humorista incomprendida, básicamente. La gente cree que soy una política, una periodista, y yo lo que soy, en realidad, es una humorista incomprendida. Lo puedo garantizar, doy fe. Robertico, Marcelo, queremos convidar como aguda, observadora y opinante de la realidad, con un análisis maravilloso. Pero, ¿por qué? A la señora Pamela Giles, diputada. Yo sé que yo no soy la conductora de este programa, te Por juro que favor. lo tengo claro. Vamos. Pero yo me pregunto, ¿Ya? ¿cuándo vamos a pelar? Porque hasta ahora estamos hablando de mí, que es súper fome. Pelemos Y yo encuentro que la actualidad. Hay Muchachos, tanto que vámonos al muro, al wall con Pink Floyd. ¡Eso! Querida diputada, quiero convidarla a esta pared, a este wall, a revisar actualidad con usted. Yo tengo que ir, Sí, ¿Ya? si es tan amable. ¿ya? ¿Ya? ¿Y por dónde voy? ¿Se va a ¿Por pasar? aquí? Sí, pues. ¿Quiere que la, ¿en ¿Cómo por serio? dónde? Pero ¿cómo ¿Quiere que la por dónde? ayude? No, por favor. ¿Pero por usted. dónde hay que Permítame. pasar? Ay, Pamela, por ¿Pero por dónde? Perdone viene? que la sujete. Te quiero explicar No, que chao, por ahí uno no puede pasar. hay riesgo de caerse ahí, efectivamente. Claro. No, y toda la además razón. yo soy una experta en caminos... Tortuosos. En caminos impensados. Ah, muy bien. Les dije. ¿Pero qué tiene? Pamela Giles, señora Pero no diputada. se, perdona, ¿no ¿Ya? se pasaba por ahí? Bueno, era una alternativa, la más impensada, Pamela, ¿Por efectivamente. dónde pasó Joe Kaiser? No se pasó. De un pasito, pero él es más... tiene las patas más largas, yo creo. No, yo Sí. espero yo no Sí. tener las mismas dimensiones que Joe Kaiser, por favor, pero ya, bueno, pero ya pasé por ahí. Ya, estupendo. Si ¿Quién quieren nos va? me devuelvo. No, está estupendo, sí. Córrase. Ah, ya. Ahí, trasito. Ahí. A ver. Tribunal Constitucional destituye a senadora Allende del PS por fallida venta de casa de su padre. ¿Cómo te acercas a este tema, Pamela? ¿Cómo es el final de una carrera de 30 años o más de esta familia? ¿Cuánto daño hay a la figura de Allende? ¿Qué tanta lesera hubo en todo el proceso? Bueno, yo creo que esto ha sido un espolonazo tremendo a la memoria de Allende. Sí, ¿ah? Yo soy allendista, probablemente la figura política que más admiro, que la siento como un papá, es la figura de Salvador Allende. Y por lo tanto en esta parte no me puedo reír porque es súper doloroso lo que estas personas han hecho con la memoria, con la figura de Allende. ¿Estas personas quiénes, Pamela? Esta persona es Maya Fernández, la familia. la senadora Allende. la ex Ex, senadora hasta altura, sí. Allende y Boric, que hicieron el decreto, hicieron este claro. negocio
ya este negocio por 1.000 millones de pesos, nada menos. $1 millón. Una cuestión millonaria, un negocito tapado, ¿cierto? Que suponían que si se lanzaba el día 31, el último día del año, el 31 de diciembre no iba a ser notado Pasaba por piola. nadie. Y que en definitiva hace que la figura de Allende, a la cual se le ha sacado de todo, Juan José, de todo, o sea, lo han revisado, lo han insultado en todas las materias, pero lo que nunca se había podido decir de Allende, y no se podrá decir, es que haya guardado un peso para sí, que haya caído en un acto de corrupción. O sea, cualquiera sea la posición que se ha tenido sobre Salvador Allende, nadie jamás pudo decir que robó o que mal utilizó un dinero en beneficio personal. ¿Se puede decir, tú lo crees, como ha dicho la senadora, que actuó de buena fe? Es que importa una soberana Pepino, quintal dices tú. de callampa si lo haya hecho con buena o con mala fe. Ya, Hizo algo que es inconstitucional. por supuesto. O sea, una parlamentaria, una mujer que ha pechado del Estado 31 años y que no leyó la Constitución y no supo algo tan claro y que además insistió en el negocio, porque ella habría tenido, por supuesto, la posibilidad, desde que se supo esto, de decir renuncio a este cargo para no lesionar la figura de su padre. Entonces, importa un pepino con qué fe lo hizo. Es más, yo creo que este fallo pone en grave cuestión dos cosas muy A importantes. ver. La primera es a esos diputados que hace una semana atrás, en una acusación constitucional contra Maya Fernández, votaron en contra de esa acusación inconstitucional. ¿Votaste a favor, Pamela? Por supuesto que voté a favor, porque yo le tengo un enorme cariño, a diferencia de los demás parlamentarios. Yo conocí a Maya Fernández siendo una niñita chica. Sí, claro. Yo tengo un afecto personal por Maya Fernández, pero uno no puede estar en contra de la corrupción y no estar en contra de la corrupción a la vez. Uno está en contra de la corrupción y por lo tanto no cabía otra posibilidad que votar a favor de esa acusación constitucional. ¿Y qué pasa ahora que el Tribunal Constitucional estableció con total claridad que hubo un acto inconstitucional, ilegal, reñido con la ley y la Constitución? ¿Qué pasa con los diputados que se ausentaron la semana pasada y con los que, porque se ausentaron a propósito? De lado y lado, además, ¿eh? Sí. ¿ya? ¿Qué pasa con esos diputados que votaron en contra de algo que hoy día ha quedado completamente claro que no había otra forma de votar? Eso es una cosa, Juan José. Y la segunda que yo creo que queda clara y que tendrá un desarrollo en las próximas semanas, ¿qué pasa con Boric? El decreto, dices tú. Claro, el decreto Lo visó sobre todo él. firmado por Boric, sabemos por sus propios dichos que esto es algo que él propició, y lo que ha establecido el Tribunal Constitucional es que ese delito se cometió. Eso es irretrotraíble. Aunque hayan intentado paralizarlo, lo que quedó ayer claro es que hubo un contrato. Avaló un acto inconstitucional el presidente. O sea, Eso es. no es solo que avaló, O lo provocó, generó. Exacto. tiene generó razón. un acto inconstitucional. A mí me parece, para ser clara, como soy siempre, que esto significa, por una parte, que la arista penal en la que él es imputado hoy día debería avanzar rápidamente y en contra del rol que tuvo Boric, pero además de eso que debería haber una acusación constitucional desde la Cámara de Diputados contra el presidente Boric. Bueno, este tema no era para reírse, decía la diputada Giles, y ha sido tal cual. Tengo la sensación que te compromete y te afecta personalmente O sea, el efecto adverso que tiene sobre la Yo figura creo que de es Allende. gravísimo, creo que es gravísimo y creo que profundiza además estos que dicen que son los... Porque dicen, yo soy la farandulera y ellos son los supuestamente respetuosos de la institucionalidad. Yo soy la que me salgo de forma muchas veces desde la clase política y ellos son los serios, los con cara de orto, los que... Bueno, resulta que ellos, los serios, lo que hacen es profundizar la rabia de la gente contra estas personas, que están dispuestos a hacer un negociado por esa cantidad de plata para la jubilación de Isabel Allende y de la Maya Fernández. Avanzamos. Nuevo titular, Pamela Giles. Distinguida diputada, el siguiente. A ver. Gonzalo Winter, candidato proclamado del Frente Amplio, acepté porque, dice, me preocupa Chile. Winter, Gonzalo Winter, ¿cara de qué le ve? ¿Le ve posibilidades? ¿Quién es? ¿Usted lo conoce? ¿Ha convivido con él en el Congreso? Yo lo conozco mucho a Gonzalo. He tenido que compartir con Gonzalo y con todos los demás estas largas noches de piscola y de
olor a cordero magallánico podrido de la que te hablaba. Gran amigo del presidente. Íntimo amigo del presidente, pero probablemente, en mi opinión, más que amigo del presidente, goma del presidente, básicamente. Ayer cuando hablaba de tragarse los sapos, Evelyn Matei, yo creo que este cabro se ha tenido que tragar una cantidad de sapos impresionante. Sin embargo, te tengo que decir que yo le tengo aprecio a Gonzalo Vinter y que no estoy de acuerdo con la caricatura de que es tontote, de que no le cruje la cabeza, de que no tiene muchas luces. Yo creo que Gonzalo es una persona bien inteligente. Le invito a ver un video justamente del diputado Vinter, ¿sí? A ver, ¿ya? ¿Lo tenemos? Bueno. Vamos con él. El primer paso que les quiero plantear es enfrentar esa superstición. Ya, puede tener luces, pero va a ir con las manos 9, diputada. Claro, pero a mí eso Claro. me enternece. Encuentro Sí, mucho más real y mucho más Gonzalo, a Es quien yo verdad. conozco bien, y te digo que aprecio, y yo no aprecio a mucha gente, no ando apreciando. A Gonzalo tenemos grandes diferencias que se han profundizado, pero le tengo aprecio. Pero eso es mucho más Gonzalo que ese tono que agarró ayer en el discurso como de estadista, que es un poquito ridículo, ¿ya? Gonzalo, urge asesoría comunicacional ahí. Esto a mí me enternece, porque Gonzalo no es un tipo que se trate de hacer el choro, ¿ya? Es un tipo que tiene mucho sentido del humor, que yo creo que es una de sus grandes cualidades, y que se asume como un poco antihéroe a sí mismo, ¿ya? Yo creo que él es un personaje interesante que va a tener su minuto de figuración importante. En esta campaña. En esta campaña, y bien Claro. merecido. Y creo que es probable que no le vaya nada de mala. Tiene Así va. ahí una base de un 30% de Boric Lover que seguramente se van a trasladar. A la primaria. Probablemente. Siguiente titular. Y yo le deseo suerte a Gonzalo. Así, ¿ah? Sí. Ya está. Evelyn Matei y opción de sumar. Este es lo que decía usted, pues. Sumar a Kaiser a un eventual gobierno en la política aquí en Merced. Además, Muchos sapos, decía. Ayer tuvo Kaiser, respondió acá en vivo a propósito de esto de que decía Matei. Que no le preocupaban los gustos culinarios ni sexuales, dijo, de las personas, pero que rechazaban el cargo. también le está llorando una asesoría comunicacional a la Evelyn, y eso es curioso. Así, pero Sí. ella es muy potente, Pamela. ¿o no? Ella es tremenda. Sí. A mí ella me produce, en este tiempo reciente, te tengo que hacer una confesión, un poco de pena, porque yo creo que la historia política de Evelyn Matei es que los hombres se la han cagado donde han podido. O sea, si uno retrocede, ve que desde la patrulla juvenil para adelante, que los hombres le han puesto dificultades en el camino. Y en ese sentido a mí me produce como una solidaridad, ¿ya? La Y- Patrulla Juvenil, después Piñera, después la dejaron sola cuando se baja Longueira. O sea, en toda su historia política, los hombres le han puesto como cortapisas, los hombres de su propio sector. Y yo creo que ahora está pasando exactamente lo mismo y redoblado. O sea, yo veo que todas las semanas Chile Vamos le hace una zancadilla peor a la Evelyn Matei. Entonces, eso me produce como una solidaridad de género. Digo, por favor, o sea, ¿cómo pitearse la campaña de una candidata ganadora? Porque en todas las situaciones va arriba, en la punta, claro. ¿cierto? ¿Cómo pitearse la campaña de Evelyn Matei? Pregúntele a Chile Vamos, que está haciendo un verdadero manual de cómo pitearse a la candidata. Y entre estos dos, Pamela, Evelyn o Joe, tu colega y, no sé si amigo, tú no tienes amigos, un buen enemigo, dices tú. Es que a mí me parece que Joe Kaiser es probablemente lo más interesante que ha pasado en la política en los últimos 10 años. ¿Ah? Su figura, pero además lo que él ha generado y la capacidad política que ha tenido de irrumpir en el momento exacto en una sensibilidad de lo que yo te decía, lo que Gramsci llama el folclore. O otros autores se han referido a eso, ¿cierto? Al alma profunda de Chile. O sea, yo creo que él, con esta pinta austríaca que tiene, sin embargo, ha sido capaz de captar como el sentido más profundo
del alma chilena en este momento. Y este momento es el descontento y el repudio a la política típica, clásica de los partidos. Y no a la élite. solo a la política, toda la élite que abusa, a la élite corrupta, a aquellos que viven a costa de las masas ciudadanas que están muy deprivadas de todo bienestar, ¿ya? Contra todo lo que se ha dicho, el neoliberalismo en este país no trajo ni desarrollo, ni la posibilidad, por ejemplo, de educarse de las masas populares. Y a la vez la Evelyn, lo que me pasa con ella, encontrando yo que no tiene ninguno de los dos nada que ver con lo que yo pienso o tengo como ideario, a mí me produce interés, porque creo que es altamente probable que la primera vuelta, a la segunda vuelta lleguemos con Carolina Toá, por ejemplo, y con Evelyn Matei. Sí. Y ahí uno se pregunta qué hacer, pues y entre dos viejas fachas, Toá y Matei. Toá facha, que viene de PS de origen, luego es PPD, del laguismo, del bacheletismo luego. Eso es facho. Enferma de facha ella. Ella es además la ligazón que tiene con el empresariado. Recordemos que el pueblo la llama la ministra Soquimich, ¿ya? Ella es una persona que ha sido una paca. Ella ha sido una represora del pueblo en su periodo. Ella misma ha levantado la imagen de una represora, de una mujer que lo que hace es reprimir a su pueblo. Qué vergüenza para Toá, para José Toá, que fue ministro del Interior de Salvador Allende, y de Defensa de Allende, que sí. su hija se haya dedicado a aplacar el movimiento social y se haya dedicado a matar y perseguir, por ejemplo, mapuches, estudiantes secundarios. A eso se ha dedicado. Entonces va a ser una elección entre dos viejas fachas. Lo digo desde el sindicato de viejas, que no, pero no de viejas fachas, de viejas nomás. Vamos con un tuit. A ver qué dice esto y quién lo escribe. Pamela Giles dice: asume la culpa que Giovanna Kaiser en serio sea candidato presidencial. En febrero, hace un año y algo, le dije al aire a Joe Kaiser, expulsado del Partido Republicano, que ibas a tener que saber presentarse a la presidencial 2025. Se lo dije muy en serio y me obedeció. Digita la política nacional, ya lo sabemos. Pamela Giles, ¿es verdad? Lo que pasa es que con Joe Kaiser, que como te digo, a mí me parece un personaje muy interesante, y sería bueno contarte, porque tenemos como un jugueteo con Joe a través de los medios. Entonces, por ejemplo, esto se debe a que él dijo en otro canal de televisión, le preguntaron, bueno, ¿y usted cuándo decidió ser candidato? Y dijo, la culpa la tiene toda la Pamela Giles. Lo dijo. Lo dijo en Televisión Nacional, en un programa político. Y efectivamente hubo ahí una conversación, una reflexión, porque yo he hecho harto trabajo con Joe Kaiser, trabajo parlamentario. La verdad es que viene muy de cerca, pero debemos ser dos de los parlamentarios más trabajadores. Tú estás casi en el 100% en la asistencia, con mucha presentación de proyectos de ley y qué sé yo. Exacto. Y cuando llegó Joe en este periodo legislativo, yo ya llevaba uno, nadie le hablaba a los republicanos, eran como un horror. Eran como el fascismo, el diablo. Y tú cruzaste el hemiciclo. Y yo, pero absolutamente crucé, y además dije, a ver, ¿con quién se pueden hacer cosas aquí? Y me encontré con un tipo inteligente, pero además quiero decirte que con un tipo que no tiene nada que ver con la misoginia que se le ha adjudicado. O sea, yo, que sepa, soy mujer, y resulta que a mí la gente de la Concertación, del Frente Amplio, me ha bulineado, pero enormemente, y ha impedido incluso mi trabajo en muchas ocasiones, diciéndose feminista. Sin embargo, Johannes Kaiser, fíjate que ha tenido conmigo una relación bien igualitaria en el trabajo político. Mi querida diputada, la quiero acompañar yo. ¿Tú no quieres que para yo... que usted no vaya a tire? resbalar. Porque ¿sabe qué pasa? Si se pasa acá, capaz que llegue al suelo. Pues. Bueno, pero ya. sería televisivo. Sería televisivo, por supuesto. Bueno, pero ya. Oiga, yo le había advertido a usted que estos chiquillos son pillines. ¿Qué proponen ahora, muchachos? Pero el versus de Pamela Giles. Esa Tami hay que tener mucho cuidado. Mira, ¿a quién elige usted? De estos dos versus, ¿el diputado Winter o
J.C. Rodríguez. Es como rara Es raro el versus, la sí. comparación, ¿eh? Sí, Porque ¿de qué sí. sería? Como los elijo como hombres, como políticos, como Bueno. conductores de televisión. Julio César Rodríguez. ¿Cuál sería el punto? Julio César Rodríguez es bien político, ¿o no? Es muy político. Y probablemente podría ser una excelente carrera política Sí, si no, le interesara. Sí, Sí, fíjate que ya te dije, Sí, lo de Gonzalo. yo a Gonzalo le tengo aprecio personal, tiene su guaguito precioso, Manolito, que es un exquisito. Creo que puede hacer que tiene una carrera brillante política por delante, pero en este caso tengo que quedarme con Julito en el plano personal. Ya, hay mucha empatía entre ustedes. Porque a Julio lo conozco hace muchísimo más tiempo y hemos compartido diversas aventuras televisivas y por lo tanto lo siento, si hay que elegir, tú me estás poniendo Sí, en claro. esa... Y Julio César podría, si quisiera, tener una carrera política en el Parlamento o derechamente como un presidenciable. Podría ser perfectamente un presidenciable. Así, ¿eh? No, o sea, yo creo que estamos frente a figuras de la televisión desde un tiempo en adelante. ¿Tú te acuerdas que hace muy poco en la televisión, incluso que hicimos juntos, sí, po. los periodistas y los conductores tenían que ser anodinos, ni fu ni fa, ni Sin chu ni opinar mu? mucho. Sí, claro. ¿Ya? Entonces que no son Que tú de aquí ni soy de allá. Te salías absolutamente de ese molde. Y hoy día estamos, y yo me salía por supuesto de ese molde porque no creo en ese molde, y hoy día estamos exactamente en lo contrario, en que el mayor capital lo tienen los comunicadores que tienen opinión y que tienen una opinión tajante y profunda, y eso mismo es un atributo para la política. Y eso... Ahora lo que pasa es que a Julio Sí. no le interesa pero un bledo Sí, ¿ah? y lo descarta Sí, absolutamente. pero ¿basta eso para ser candidato presidencial y poder ser eventualmente presidente, tener opinión sobre las cosas? Bueno, yo creo que Boric dejó las cosas en un punto de que Ay. prácticamente no hay que tener ningún atributo para ser candidato a la presidencia. Entonces, yo creo que pasamos a una etapa de la historia en que eso es percibido así, en que se chacreó y se basurió completamente la presidencia. Y te decía yo que no te terminé de responder que no es verdad que este gobierno haya tenido minoría en la Cámara. A ver, Este gobierno tiene hasta en el ahora... Senado, desde luego, po, tiene minoría, son 27, 23, si no me equivoco yo. Depende, porque el otro día logran Bueno, revertir está bien. un acuerdo de la derecha. Sí. ¿Me entiendes? Es muy complejo. Sí, es verdad. Es muy complejo. Es Y verdad. además de pasar esta fragmentación de la que hablan, ¡oh, la fragmentación terrible, hay que evitar la fragmentación! Y la fragmentación está básicamente en los partidos grandes. Entonces es absurdo que intenten disminuir la cantidad de partidos. Pero bueno, concentrándonos en eso, yo creo que hoy día hay que tener contraatributos para ser candidato a la presidencia. Próximo versus para Pamela Giles. ¿Quién contra quién? ¿Primer plano o SQP? Mira, Primer plano. sí, ¿ah? Yo tengo una Es un estelar ahí. vinculación... Claro, pero hay muchas cosas. O sea, yo tengo una vinculación afectiva ¿Ya? grande con el equipo de Primer Plano. A mí ese equipo, que es el mismo que hacía Primer Plano ahora y antes, comandado por Carlos Valencia, me hizo posible que yo pudiera adoptar a mis 2 hijos menores. O sea, yo pasé todo ese periodo, que esto no se sabe, porque A en ver, realidad no se tiene por qué saber. No lo sabía, ¿Ya? ¿ya? Una adopción en este país, Juan José, se demora por lo menos 5 años. ¿Ya? Yo estuve todo el tiempo, los casi 5 años que estuve en Primer Plano, estuve en mi proceso de adopción. Y eso significaba que yo tenía que viajar porque estos niños estaban en otra parte de Chile. Y hay un largo periodo de la adopción antes de que tú tengas a tus hijos en que tú tienes que viajar a hacer visitas puntuales, que es atroz, porque te tienes que ir con esos que son tus hijos, dejándolos ahí y no sabiendo si esto los vas a volver a ver. Y además con ellos diciéndote no te vayas, Bueno, una cuestión espantosa. Que a mí para mí fue posible todo eso porque yo estaba en Primer Plano y porque ese equipo a mí me apoyaba. Y a veces me esperaban hasta el último momento para salir al aire, por ejemplo, con una forma de maquillaje y peinado especial, de vestuario, porque yo venía viajando y finalmente yo pude adoptar a mis hijos en ese periodo y se los agradeceré eternamente, porque ellos fueron fundamentales. Entonces, Qué bonita imagínate historia. lo que significa eso en la vinculación con un equipo. Sí. Y yo me recuerdo, Pamela,
de ti como una periodista con mucha opinión, con mucho carrete, con mucho reporteo en los temas que le interesaban a Chile. Condujimos programas como un debate, pero en general tú fuiste una figura pública en el periodismo muy sustancial. ¿Te costó? Yo conocí de cerca, antes de que se muriera naturalmente, a Ricardo Soto, y a él le costó mucho dar el paso de este mismo periodismo que describo a ser una figura de la televisión más bien vinculada a la farándula. ¿Cómo fue tu caso, tu paso? Ni un problema. Ni uno. No, de hecho yo siempre, incluso desde la época de la dictadura, en que yo trabajé en revistas como Análisis, Sí, po. como APSI, como el Boletín Solidaridad, Por supuesto. siempre desarrollé lo que se entendería como una beta farandulera. Ya. Para mí siempre eso tuvo un valor contracultural. Bueno, escribí un libro sobre eso Sí, que po. te haré llegar, Muchas gracias. en el que lo que digo básicamente es que la farándula es un género periodístico más. Sí, claro. Probablemente el más democratizante de los géneros periodísticos, porque permite en sociedades muy cerradas subir y bajar figuras de la élite o de una simulación de la élite, que es algo que no está permitido para la gente en el mundo, en la vida normal, con los políticos, y sí pueden hacerlo a través de eso. Yo creo que en la farándula se hablan los problemas más de fondo y que realmente le preocupan a la gente. Y eso lo indica el rating, o sea, tolerancia cero, los programas políticos los ve 4 Pelagatos. Y los programas de farándula los ve la gente masivamente porque hablan de sus problemas, de lo que a ellos les importa. Ellos, mi único patrón, mi pueblo. Por eso yo soy una reivindicadora de la farándula. Impecable. Perdóneme, viene un versus siguiente, a ver. Maite Orsini y la distinguida y desaforada señora diputada del Frente Oh, Amplio. qué atroz, no, pero ¿por qué me haces esto? Man? No hay No hay de mucho, dice dónde. usted, ¿eh? No. Te voy a decir que yo nunca, o sea, siempre tuve claro quiénes eran estos dos personajes. ¿Ya? Tuve, si se puede decir así, enfrentamientos desde el día 1 con estas dos ¿Con cuál de las dos personas. en particular? Con ambas. Ah, con ambas. Sí. Con la bancada del Frente Amplio llegaron una buena cantidad de personas que yo creo que tienen una carrera política interesante por delante, como el caso de Gonzalo Vinter, en mi opinión. Pero llegó una chacalada de cachureo también. O sea, llegó harto cachureo. Es el caso. dice usted. Claro, que los demás se demoraron harto en saberlo, pero yo nada, porque yo estaba ahí con ellos y veía cuál era su comportamiento privado, por ejemplo. Yo sostengo que en eso también la farándula es muy sabia, porque los políticos no tenemos vida privada. Nuestra vida privada debe estar bajo el escrutinio ¿Y público. van de salida, Pamela, las dos? Yo creo que, espero que sí, además, y entiendo que sí. O sea, que sus propios partidos no están interesados ¿Y algo en que te parezca resaltarle? ¿Y para qué decir la ciudadanía? O sea, yo creo que son como caricaturas de lo indeseable. Algo que te parezca o merezca ser resaltado en un caso y no en otro. ¿A alguien le reconoces algún mérito mayor a alguna de estas dos? O sea, todos los seres humanos Sí, tienen no, por méritos, supuesto. pero a mí esa cuestión me da lata. O sea, yo Sí, no voy a hacer ya. la buenita. Yo No, pero encuentro- mérito político, no sé, trayectoria, algo, aporte. Pero es que no hay Cero. ninguno, pues, son justamente personas sin ninguna trayectoria que han utilizado mecanismos, a mi juicio, inmorales para acceder al poder. Ya todos sabemos cuáles mecanismos a esta altura. Sí, po. Que no son los mismos mecanismos en los dos casos. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que ha habido... Así, ¿ah? Sí, sí, pues, claro. Ya, próximo versus, muchachos. ¿Quién? Ahí está el maldita farándula. Oiga, eso es un popín con pluma, ¿o no? Ya. Fantasías sexuales de mujeres chilenas y maldita farándula. Ambas de Pamela Giles. ¿Con cuál te quedas? Me tendría que quedar en este caso con fantasías sexuales porque fue un hit. Hitazo. O sea, Sí. hubo no sé cuántas ediciones y en su momento fue, yo te diría, un libro muy importante porque habló de algo que hoy día es súper normal, pero en ese minuto no lo era, que era que las mujeres teníamos una sexualidad que podía ser bastante desatada. ¿Ah? Y en el momento que ese libro se publicó, eso era como un secreto, como un misterio. ¿Ah? Y ahí, ¿Qué año fue? ¿Te acordáis?
como el 2000. Hace más de 20 años, más o menos, sí. La verdad es que en 20 años han cambiado mucho las cosas. ¿Ya? Hemos retrocedido también, yo creo que el feminismo woke, el feminismo de cartón. Interesante, qué entretenido meternos en eso. ¿Cómo lo estás viendo? Porque avanzó como una casi como que absorbió a todos, el feminismo woke. Se pasó a transformar en una suerte de moda excluyente. No sé, a mí nunca me absorbió. Pero en el debate público había cosas que definitivamente no se podían hacer nunca más. Y hoy día está, aparentemente, te pregunto a ti si lo crees así, de vuelta ese péndulo. Yo creo que por desgracia sí. Ahora, creo que hay cosas en las que hemos avanzado muchísimo, como es, por ejemplo, la aceptación y la inclusión de la diversidad sexual, de la disidencia sexual, y creo que eso es irretrotraíble, a pesar de que haya gente pelotuda que hace cuestiones como fijar el lesbianismo de Gabriela Mistral en el centro de la noticia. Respecto al cual ella abominaba, además. Ella no se declaraba lesbiana. Claro, pero es que además, si tú aspiras, por eso es que es tan pelotudo el feminismo woke, por eso es que es un feminismo de cartón y siempre lo fue. Yo esto no lo digo ahora, lo decía en su momento, y a mí no me vengan a vender esta pomada. Porque eso, hablar raro y hablar con no es feminismo. No, eso no es. O sea, yo soy nieta de una señora que dedicó su vida ¿por qué no lo al menciona? avance del feminismo. Entonces, esto es muy absurdo, muy pelotudo, muy infantil. ¿Cómo determinó hacerle la ministra Orellana, antes de ser ministra, hacerle un taller de feminismo al presidente y explicarle, presidente, mire, no hay que abusar sexualmente de nadie. ¿Cómo determinó tu vida la señora Elena Caffarena? Totalmente. Es lejos la persona más incidente en mi biografía, y a pesar de que tengo que soportar que permanentemente estas mismas feministas woke me digan que mi abuela se avergonzaría de mí, yo sé por testimonio directo de ella, que vivió 103 años y por lo tanto la puedo disfrutar, que siempre me dijo que el camino contracultural real, el camino de la radicalidad política, era un camino para inteligentes y para valientes, y no para esta tracalada de estúpidos que hoy día tenemos en el poder. Entonces yo creo que fue bella, fue glamorosa, fue distinguida. Y fue fuerte. Y fue sobre todo un monumento de mujer, una mujeraza. Que hizo algo que las mujeres que sentimos una vocación política tenemos que hacer, que es abrirle camino a nuestras hermanas. ¿Cuánto le debe del voto femenino Chile y las chilenas a esta señora? Todo, por supuesto, no solamente a ellos. O sea, yo creo que casi nunca se recuerda que en Chile la única revolución triunfante fue la revolución feminista que hicieron ese grupo de mujeres. Sí, claro. Que fue un movimiento multitudinario, multiclasista, donde había mujeres de todas las clases sociales, de todas las profesiones, de todas las actividades, de todos los colores, de todos los tipos, ya donde convivían mujeres intelectuales, aristócratas como mi abuela, con prostitutas, con mujeres obreras, y que fueron capaces de movilizarse para obtener el derecho no solamente a votar, sí, claro, sino que el derecho a ser candidata. Que no es lo mismo. Gracias a ellas, las mujeres hoy día podemos estar en cargos de representación. Es curioso, me estaba acordando de la izquierda en esos años, en el año 52, cuando votan por primera vez las mujeres por un presidente de la República. No quería sumarse a esto del voto femenino, porque las mujeres decían, eran muy conservadoras al votar. Mi antipartidismo yo lo heredé directamente de mi abuela Elena Caffarena. Fíjate. Que jamás militó en un partido, siendo mi abuelo miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, su marido, y que decía que los peores enemigos del feminismo eran todos los partidos políticos y que los de izquierda tenían una especial responsabilidad porque deberían hacer exactamente lo contrario. La convido. Yo como que me vine para acá, porque encontré que estaba bueno esto. Está bueno, está más cómodo que sea. ¿Me puedo pasar por allá atrás? No. En cualquier minuto nos sorprende con una nueva maniobra la diputada Giles. Te queríamos invitar acá, Pamela, para ir revisando algunos titulares. Uno a veces dice cosas y con el tiempo evoluciona o las sostiene o reniega a ella.
revisemos algunas cosas que ha dicho o ha escrito Pamela Giles. Todo por un voto, un desnudo para lanzar candidatura presidencial en Chile. ¿Cómo fue ese momento en tu vida, Pamela? ¿En qué estabas? ¿En una etapa? Tú eres en general revolucionaria, eres potente, eres fuerte, tienes ideas frescas. Pero esa como que impactó muchísimo, ¿no? Sí, fue bien impactante. Y lo más divertido es que hasta ahora hay mucha gente que dice cuando te desnudaste, abuela, frente a la Sí, moneda. O sea, tienen el recuerdo como que yo Al fui la revés, que me desnudé. Claro. Bueno, yo no me desnudé, pero efectivamente los medios de comunicación estaban en ese minuto todavía muy bloqueados a una información disruptiva, a una candidatura, por ejemplo, como era el caso que no proviniera del binominal, de las dos fuerzas políticas reinantes. Y por lo tanto yo usé la performance, que ha sido un instrumental histórico en mi biografía, que después lo vemos en distintos momentos, ¿cierto? La más resaltante de esa performance es la carrera Naruto, Sí, po. todavía comentada, pelada, discutida. Qué foto, ¿ah? ¿Y ese uniforme es un uniforme nazi, sí o no? Claro, claro. ¿Por qué esa provocación también? Porque me parecía importante poner a los poderes fácticos ahí contra este cuerpo femenino desnudo. Ájale, ya, ahí estaba, para entender. Ok. ¿Cierto? Y que era una imagen, yo creo que muy estética, en mi opinión. Eso fue lo que tratamos de generar. Pero sobre todo una imagen que hablara de la hegemonía que estaba ahí detrás, pues, porque lo importante de esta performance Era es las haberla figuras, hecho pero el fondo. frente Sí. a la moneda, ¿cierto? Eso. Correcto. Tenemos frase, imagen. Ustedes dicen, caballeros. A ver, ¿qué es? Yo colecciono fantasías sexuales. Bueno, efectivamente colecciono fantasías sexuales. Escribiste un libro de eso. Y ahí, de ahí surgió el libro, ¿cierto? ¿Pero son las tuyas o las buscaste? No, lo interesante es, para mí siempre, y seguramente para ti, porque es algo de periodista, para mí siempre es importante ser como la cuerpa, dirían las feministas woke, a través de la cual pasan otras voces. Ajá. ¿Ah? Ok. Me parece mucho más interesante eso, por una parte la colección de fantasía, que es bonito, ¿cierto? Porque son intangibles las fantasías, supuestamente. ¿Y las que te encontraste te golpearon, te sorprendieron, te parecieron agradables, inimaginables? ¿Con qué? Recuérdanos el contenido del libro, un poco. Bueno, el libro todavía se puede adquirir, existe. ¿Por internet? ¿Sí? No, ¿O en las librerías está? en las buenas Ya, librerías hay. Ya. Me encontré con de todo, ¿ah? y además con problemas, porque ya me parecía a mí, por razones del ejercicio profesional, que había que ser muy delicado, por ejemplo, cuando se hablara de menores, ¿ya? Cuando se hablara de zoofilia, Por supuesto. cuando se hablara sobre una serie de temas que pueden ser polémicos y que exigen cierta delicadeza. Entonces, conjugar el hablar de lo prohibido, de aquello que se tiene como un compartimento estanco para las mujeres. ¿Ah? A las mujeres se nos ha privado del disfrute del cuerpo hasta hoy, ¿ya? Tenemos lo que algunos autores han llamado el cuerpo dormido, ¿ya? Y yo creo que eso es en una parte importante porque se nos reprime por la vía de la cultura, no asumiendo que tenemos, por ejemplo, una sexualidad vital, carnal, pero además una fantasía, un pensamiento respecto de la sexualidad que es permanente y que está tan vivo como el que se le supone a los hombres. Señores, Robertico, Marcelo, hay harta gente en el estudio hoy día, no creo que esa sea casualidad. Les pido a todos que juntemos las manitos para empezar a despedir y agradecer la presencia esta noche de Pamela Giles. Todo va a estar bien. Rompió como un año de silencio en entrevistas, Pamela, ¿sí? Sí, lo hago con mucho gusto porque nos conocemos Sí, hace mucho. hace mucho. A los periodistas nos da cierto pudor empezar a exhibir nuestras historias, nuestro vínculo, pero fue un vínculo importante en que vivimos cosas, yo creo, en la televisión pública bien marcadoras. Pero además me gusta el tono de este programa, me gusta que aquí se pueda conversar largo y tendido. Me gusta tu escucha, que es respetuosa pero a la vez desafiante. Así que un placer siempre, po. Oiga, ¿qué más se puede decir? Muchas gracias. ¿Me quiero levantar? ¿Te puedo besar? Muchas gracias.
Sí, sí, pues. Señora, a las 2 nos vamos, nos despedimos de Pamela, pero seguimos en Todo va a estar bien, no se vayan.